Acompañarnos. Gracias por la sintonía. Este es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía en la conducción de este espacio, Olga Almanzar en la producción y también a veces nos acompaña en la conducción, Gabriel Dávila en los controles. Estamos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Rumbo 98.5. También estamos en la internet, en la página www.rumba985fm.com y además de escucharnos puede vernos en el canal de YouTube de Rumba 98.5. Nos busca por Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Hoy es lunes. Gracias por abrir la semana laboral con nosotros y estamos a 12 de abril. De nuevo le agradecemos que nos sintonice. Saludos a ustedes, saludos compañeros Miguel, Valentín, Olga, Gabriel, buenas tardes. Bueno, me toca a mí dar la bienvenida también, ¿no? Después de ti, a todos los amigos que nos siguen, al equipo, a Olga, a Valentín, a ti misma, Leila, por la oportunidad de ser parte de tu equipo o del equipo en que tú participas. Y a todos los amigos, por supuesto. Hoy hay una historia y bienvenido también a Valentín, que acaba de hacer entrada al estudio. Hoy hay una noticia muy importante que sale un poco de la rutina, ¿no? Y a mí me pareció como un poco, no sé, parecía que el tema había sido abandonado, ya había sido terminado. La Dirección de Contratación de Obras del Estado declara como irregular e ilegal la contratación en diciembre de 54 o 56 artistas a los que se le dieron 56.5 millones de pesos como un adelanto para futuras actividades. Y la Dirección General de Contrataciones Públicas dice que el Departamento de Social, que fue el encargado de hacer eso, debe identificar a los responsables. Bueno, yo creo que esa no debe ser una tarea difícil, porque no creo que un subalterno tenga potestad ni tenga en ese departamento tenga autoridad para disponer graciosamente, como dice la Dirección de Contrataciones Públicas, de dinero público, de dinero del Estado por un monto tan alto como son casi 57 millones de pesos. Soy showing off, don Miguel. De hecho, le notifican al titular de la institución eso que dices, como que determinan cuáles son los responsables, pero bueno, como también señala, estaría difícil que le pasen por encima a él, porque si recuerdas, ahí el inconveniente que hubo, primero se presentó como una contratación y cuando fue cuestionado el tema de que no hubo una licitación, entonces luego se presentó como una ayuda, ¿recuerdas? Como una ayuda solidaria, así fue que se presentó. Iban a ser inicialmente 100 millones y luego se quedó en 57 millones de pesos, pero entonces terminó siendo realmente una contratación de palabra, o sea, nunca estuvo muy claro, y digo de palabra por lo que nos explicó Pochi Familia cuando estuvo aquí, porque sí a los músicos, o algunos músicos en el caso de él, se les exigió cumplir con una cuota de conciertos. En el caso de él, por ejemplo, él dijo que se le entregó 1.2 o 250, 1.250.000 pesos, pero tuvo que dar 5 conciertos virtuales, de hecho, menos de lo que él cobra por concierto. Pero lo que cuestionábamos cuando hablábamos con él era cuál era el criterio de selección para la lista, porque si bien era muy justo en caso de orquestas como la de él, porque sabemos que hay muchísimos músicos en orquesta, ¿verdad? Pasando trabajo, eso es verdad. También ahí habían artistas que primero no tienen músicos porque no son orquestas y segundo, había gente ahí que tienen años sin tocar, no tocan ni en centros espiritistas y no viven por ende de la música porque tienen muchos años que no tocan. Entonces, ¿cuál fue el criterio de selección ya que no hubo una licitación? Y esa parte nadie la ha respondido. Ahí hay un tema que está medio es gracioso el asunto, escúchame Leila, que Perdón, Valentín, pídele a Gabriel que te suba un poco el micrófono. Gabriel Porque tiene problemas con eso. Sube el micrófono, hombre, no sea así. Tú lo que quieres que yo para hable un nosotros café, hombre. escucharte mejor. Dice que el asunto es que tú tienes que ir al optómetra. Ah, no, el optómetra es de los ojos. No, tiene que hacerse una optometría. Audiometría. Okay. Que tú saturas aquí.
ahora sí te oigo mejor. Sí, sí, sí. Bueno, te decía que es interesante como aquí, mira, aquí hay un dejo de irresponsabilidad y de hipocresía casi generalizado. Aquí nadie quiere decir las cosas como son y cuando la dicen, cuando suelen decirles, son muy ofensivos, por así decirlo. O sea, hay personas que se pasan, que cualifican las cosas y cualifican a las personas. Yo siempre he hablado de eso, de los cualificadores de moral, los calificadores de moral. Y a mí, honestamente, me preocupa el hecho de que no se admita la posibilidad de hierros, de errores, de la comisión de errores. Porque esa comisión, eso que dirige Tony Peñaguaba, lo dirige Tony Peñaguaba. Eso está escrito a algún ministerio. No, señores, eso es el presidente de la República. Eso es de la presidencia de la República. Y además, perdona que te interrumpa, el presidente fue que sugirió la modalidad que finalmente se aprobó. Correcto. Porque ellos le solicitaron al principio, según el propio presidente lo dijo, y lo dijeron los artistas también, que le habían sometido al gobierno, al presidente, que autorizara un préstamo del Banco de Reserva. Y él dijo que no, que eso ellos no iban a tener con qué pagarlo y que era preferible lo que finalmente se hizo. Entonces, sí, pero a quien le toca cumplir procedimientos es al titular de la institución, claro, lógicamente, porque el presidente no puede encargarse de eso. El titular el presidente le dice a un titular, resuelve eso. Pero quien tiene que llevar a cabo un procedimiento, ¿quién es? El titular. Claro. Pero el resuelve eso solamente entra dentro de las facultades propias de la administración pública. El resuelve eso tiene que estar dentro de los procedimientos legales. El resuelve esto debe llevarlo a cabo el titular de una institución, no el presidente. Pero hay cosas, Leila, que ni siquiera, que a grosso modo, como dicen, a vuelo de pájaro, se saben que no son legales. Bueno, si no se pudo, no se pudo. No, sí se pudo porque se hizo. Sí se pudo porque se hizo. Pero hay una cosa, la ley no se lo permite, no se puede. Y la debida obediencia, Leila. No. Y la debida obediencia. El presidente y le dice, mire, hay un entuerto, por esto y por lo otro. La violación de una orden directa del presidente de la República es una falta grave en la administración. No, eso yo no estoy de acuerdo con eso. No. Es lo que dice la ley 107-13. Yo no quisiera. Yo no creo, yo dudo mucho que él haya ido donde Luis Abinader y le haya dicho, mire, estoy atrapado en este tema, en este nudo legal. Pues yo no lo dudo. Tú lo dudas, yo no lo dudo, porque aquí nosotros estamos acostumbrados siempre, no importa quién sea el presidente, a sacarle del fuego la castaña. No importa quién sea. O sea, el presidente... Déjeme decirle algo en cuanto al tema de la responsabilidad personal. Yo fui director de CORDE durante 2 meses. No cumplí los 2 meses. Yo fui nombrado el 13 de noviembre de 1987 y renuncié a finales del 2000, de ese mismo año o a comienzo en la primera semana de enero. Yo recibí en diciembre una llamada de Bello Andino, que era secretario administrativo de la presidencia, y me dijo que me iba a mandar una lista con una serie de gente del Partido Reformista para que lo ayudara en la Navidad y le emitiera cheque a nombre de CORDE. Yo le dije, yo no tenía ningún problema. Que con la lista me mandara un oficio dándome la instrucción. Exacto. Y él me dijo a mí, eso no se pone por escrito. Y yo digo, bueno, pues entonces lo va a hacer usted. Exacto. Lo hice. Ya. Lo hice, pura y simplemente. ¿Verdad que me fui como 15 o 20 días después? Pero no creo que por eso me hubieran votado. Exacto. Ahí está. Ahí está, pero estamos en lo mismo. Ok, se le dijo hágalo. Usted reacciona y dice, no, pero mire, señor jefe, esto no se puede por tal cosa. Hágalo. Ah, usted no lo hizo. Goodbye, adiós. Pues entonces que se vaya, pero si él lo hizo y lo hizo mal, la responsabilidad es de él, porque el titular de la institución es él. Ajá, espérate. Nosotros estamos pidiendo la cabeza al jefe de la policía por algo que hicieron unos policías en Villa Altagracia. Yo no, porque el titular es el jefe de la policía. Ahí sí, espérate. Todo el mundo. No, pero vamos a excluir. Yo no. No, espérate. No me vaya a confundir aquí porque yo no estoy pidiendo la cabeza del jefe de la policía por lo que ha hecho las personas en el caso de Villa Altagracia. No. Hace tiempo que yo entiendo que el jefe de la policía hace tiempo perdió el control de la policía. Lo de Villa Altagracia es un plus. Perfecto. Es un plus. Perfecto. Pero ese es tu caso.
El Lo mío, de- Y en claro, en este programa tampoco, Valentín, se ha pedido la cabeza del No, jefe de la... pero yo no estoy hablando, señores, no se sientan aludidos. Yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando que la generalidad de la persona, corrígeme, Olga, si yo estoy equivocado, a raíz del acontecimiento de Villa Altagracia, han pedido la cabeza del jefe de la policía, por entender Bueno, pero que hay tú una sabes relación más que nadie. comitente-preposé, que hay una relación comitente-preposé, pero tú no estás de comitente-preposé. acuerdo con eso, Yo entonces, no, ¿por qué ahora claro tú que, acusas al presidente de la claro, República si pero tú ve, no ya estás yo, de acuerdo con eso? exactamente. Si usted me Explícame. permite, mire, Me pero mató con mi déjeme propia palabra. ponerle un Me poco de mató con mi orden. propia palabra. Adelante, Claro. don Miguel, hable por encima de ella. No, mire, déjeme decirle algo. Lo primero que hay que establecer es que la verdad no es plebiscitaria. Es decir, quien tiene la razón no es la mayoría, sino quien la tiene. ¿Entiende? Es un principio básico en la discusión. Porque si yo quiero ganar una discusión, yo llevo a mucha gente de mi barrio y pongo que estén de apoyo. Yo estoy de acuerdo con Miguel y entonces ya yo gané la discusión. Eso no es cierto. Entonces, aquí hay una realidad. Yo dije al principio de la administración que habían unos funcionarios que iban a ser dolor de cabeza para esta administración. Primero, por falta de afinidad y de compromiso de carácter político, que es fundamental en el buen manejo de un gobierno. Primero, el director de contrataciones que viene de una fila extraña al gobierno. El llamado Ministerio Público, que ya está metiendo al gobierno en un pantano en que difícilmente cada movimiento del pantano se va a hundir. No digo, no se va a hundir el gobierno, estoy usando una figura, ¿no? Y muchos otros que creen que por un cargo en el gobierno pueden actuar incluso con total y absoluta independencia de una directriz general y única del gobierno. Ese caso, porque la persona que podría ser sancionado en este caso, si lo analizamos desde el punto de vista de una línea de responsabilidad descendente, debe ser el director de la cosa social, aunque sea adscrita a la presidencia de la República, pero actúa con cierta independencia. Miguel, y ese es un alto dirigente del partido y una persona que jugó un papel importante, y eso puede traer un problema. Primero, porque ya en el partido se está tratando el tema de la reelección presidencial y ya uno se puede dar cuenta de que ese puede ser un elemento o un factor de conflicto interno en el partido. Don Miguel, pero la bonomía, la buena fe que se presume, lo que hay que probar siempre es la mala fe en derecho. Aquí se está, a la buena fe se le está tipificando como un tipo o administrativo o tipo penal. Porque yo entiendo, está bien, perfecto. Ahí Tony Peñaguaba hizo algo de buena fe. Creía que estaba haciendo algo correcto, algo bueno. Los procedimientos se violentaron mínimamente. ¿Por qué? Porque él entendía que no tenía que darle explicaciones a compra y contrataciones, pero el asunto es el siguiente: se robó un peso, cogió un peso. Entonces, la buena fe se está tipificando en este país. Es que hay gente que está llegando a ciertos extremos. No sé si usted me entiende. Los calificadores internacionales de corrupción, porque yo estoy seguro que como hubo por así decirlo, un espaldarazo por parte de Participación Ciudadana, y Participación Ciudadana es el capítulo aquí de Transparency International. ¿Cómo se dice eso, Leila? Amnistía Internacional también, Transparencia Internacional. Sí, hay transparencia también internacional. Sí, los números de la corrupción aquí van a ser cero. Porque ese es el problema, que aquí no somos honestos. Óigame, aquí hay una hipocresía en todo, una manipulación y maquillaje en todo. Yo estoy seguro que los números de corrupción en la República Dominicana en la actualidad van a ser cero o menos cero. Porque, señores, uno de los calificadores está en compra y contrataciones. Mira, si tú me permites, Valentín, yo creo que tu razonamiento tiene sentido y tiene base. Yo comparto gran parte de ello. Es decir, pero cuando se estaba, aquí muchas veces, cuando se estaba discutiendo el tema de Baninter y todo ese tipo de cosas, uno de los argumentos que usaban en contra de uno de los acusados, que ese era un hombre muy honesto, que siempre había actuado bien, y la gente se equivoca una vez. Ese padre amoroso y marido amoroso que le dio una puñalada a la mujer, le dio un balazo a la mujer por primera vez, fue la primera vez que lo hizo, sí, pero claro, ese tipo, claro. Entonces su historia anterior no cuenta, ¿entiendes? Para eso. Yo creo que si un gobierno tiene normas. Le corrijo un segundo para que siga ahí. El artículo 229 del Código Procesal Penal establece que el ámbito de discusión de lo que tiene que ver con el arraigo
parte de esa realidad que usted dice que no se debe tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque un first felony, una persona que comete una felonía, un tipo penal, o sea, ajusta su conducta a una norma proscriptiva primera vez, eso tiene que ser tomado en cuenta. Porque tiene todo un histórico de estar al margen de eso. Usted no está, hay Bueno, que ver si, claro, para una medida de coerción, ¿sí? no, y para todo, para tú juzgarlo, para tú condenarlo, todo, incluso el artículo 200, 339 para la determinación de la pena, te dice a ti que tú tienes que tomar todo eso en cuenta. O sea, sí, lo Bueno, que quiere decir Miguel es que no lo exime de culpa. Claro que Pues, no, claro que no, claro que no, exime, pero se presume inocente, tiene que ser tratado como inocente y por vía de consecuencia tiene que estar eximido de las condiciones que hacen de una persona presunto culpable. Claro. Digo, entonces yo creo que deberían eliminar ese departamento, porque ese departamento establece normas de acción y de comportamiento de los funcionarios públicos y esas normas tienen que ser observadas. Y tú no tienes que esperar que tú violes una norma 3, 4, 5 o 6 veces. Con una primera vez que la viole es suficiente. ¿Y dónde están los protocolos, don Miguel? ¿Dónde están los protocolos de acción en la administración pública? ¿Dónde están? Yo me estoy refiriendo a lo que dice la ley que creó compra y contratación. La 340. Y que Carlos Pimentel esboza y argumenta y esgrime para considerar que se violaron todas las disposiciones y que exige responsabilidad y exige sanciones a los responsables. No, porque incluso no solamente se refieren a la ley, habla de una violación al 108, me parece, de la Constitución, y citan otra ley que no recuerdo cuál es, pero aquí están hablando de varias violaciones en esta específica acción de la entrega de ese dinero, que no es una contratación per se, porque aquí no se demostró que hubo una contratación, sino una entrega de una ayuda solidaria que no está avalada por una contratación. Es que, mira, lo peor de todo eso es que contrataciones no condena, de hecho, no condena la entrega del dinero. No. Lo que condena es que no se dio como debe darse. ¿Entiende? Eso es peor todavía. Pero don Miguel, usted conoce este vocablo nuevo en el argot popular dominicano, fañacería. ¿Usted conoce lo que es una fañacería? Es una fañacería, don Miguel. Eso es chivo expiatorio, ponerse a sonar. Eso hacer ver algo como grave para vender el remedio. El remedio es que nosotros estamos... O sea, por faña, lo de fañacería por faña. Sí, claro. El remedio es el que se populariza, el que se vende. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mira, nosotros estamos proscribiendo todo acto de corrupción. Mira lo que estamos haciendo aquí. Aquí, a fulano de tal, pero ¿dónde están las acciones procesales penales? ¿Dónde están los envíos? ¿Dónde están? Yo dije al principio que desde que comenzó este gobierno, dije que había una serie de funcionarios que se iban a convertir en muy poco tiempo en dolores de cabeza para el gobierno. Esa acción, lo que dijo hoy, después de 4 meses de haberse cometido ese hecho, y que por una supuesta investigación, porque yo no veo que hay que investigar eso, solamente hay que buscar las normas, lo que dice el reglamento, y si no se observaron ya, eso se puede hacer de un lunes para un martes, no espera 4 meses. Sí, me extrañó que haya salido hoy. De hecho, me intriga más pensar en las causas de por qué salió hoy. No, porque dice que la resolución de compra y contrataciones se dio el día 7, es decir, la semana pasada apenas. Pero ¿por qué esperaron tanto? No, parece que se hizo pública. Tú sabes que hay cosas. Mira, la mayoría de los decretos que se dan un lunes se emiten el jueves o el viernes anterior. No, yo no digo por qué esperaron tanto para publicarlo en la prensa, no. ¿Por qué esperó tanto la dirección para emitir la resolución para algo que no había? Eso es lo que te digo, eso es lo que te digo, que es una cosa tan sencilla que se pudo haber decidido esa misma tarde. No, eso es ilegal, porque aquí lo que dice es esto y otro. Para eso no hay que hacer una investigación, ni hay que hacer un estudio. Por eso, esa es la parte como que a mí no sé, me pone a pensar. Una pregunta, ¿qué es lo que yo no entendí? Hay una información que yo no entiendo y quiero que ustedes que tienen más conocimiento que yo al respecto me aclaren. Ese asunto de los 300 y tantos millones de pesos que quiere contratar el gobierno para publicidad o colocarlo como si fuera no sé si es en una especie de bolsa informática. Está contratando un broker. Está contratando un broker para que coloque a nombre del gobierno 300 millones de pesos en publicidad durante un tiempo establecido en el contrato. En lugar de hacer colocaciones directas, es como si fuera una agencia, Valentín, como una publicitaria. Sí, pero hacerlo por agencia. Eso agarró a mucha gente fuera de base, porque ¿quiénes tienen agencia aquí?
No, no, muchísima gente. Eso no es el problema es El otro. problema. Hay más problemas todavía. Pues yo, Sí, para mí ese es sí, un problema porque yo no puedo licitar para eso. Ya llegó el invitado, ya Pero llegó. tú no tienes licencia para eso también. No, yo tengo licencia para Eh, matar, don Miguel. no, pero James Bond 007. tú no estás registrado. Aquí para hacer negocio con el gobierno hay que ser un suplidor oficial del gobierno. sí, tienes que Tiene que tener, aparte llenar, de todos los papeles de una tiene que compañía de estar energía, registrado en impuestos internos y tiene que todo tener eso. RP, que es el registro de proveedores del Estado, y todos los demás papeles de una compañía normal. Pero el tema es qué tan pertinente es utilizar un intermediario en el cual el gobierno va a tener que gastar más dinero porque hay una comisión del intermediario que oscila entre el 20 y el 30%. ¿Por qué cargarle ese monto al Estado y al cliente? O sea, que lo afecta a ambas partes. Ahí va a haber dos comisiones. Exacto, que es entre el 20 y el 30%, cuando el Estado perfectamente, el gobierno puede hacer colocaciones directas y ahorrarse ese dinero. Bueno, ¿Entiendes? gracias por la explicación. Yo sigo sin entender todavía porque parece que hay más de lo que no se dice, como decía el profesor Bosch. Es más importante lo que no se ve y yo, obviamente, mi capacidad, el ojo clínico con miopía que tengo no me llega a observar cuáles son las intríngulis de ese asunto, pero me parece que hay maco con cacata ahí. Miren, Pero Miguel y Valentín, el maco con cacata tiene que ver primero con el gasto mismo del gobierno. Señores, Yo no creo que el gobierno tiene necesidad de gastar tanto dinero en publicidad para promocionar el gobierno, porque la licitación dice así mismo para promocionar el gobierno. El gobierno debe promocionarse por sí solo, con buenas acciones. No necesita utilizar dinero público para decir que una cosa que está haciendo el gobierno está buena. Ahora, yo tengo el anuncio de buenas acciones del gobierno, pero esa es la segunda parte del programa, cuando tengamos a nuestro invitado, que ahí sí yo hay lo que buenas acciones. recomiendo es que ya que van a utilizar ese dinero para eso, dediquen la mayor parte en temas relativos a la campaña de vacunación, que todavía hay mucha confusión respecto a la información. Pero lo que quería tomarme un minuto, ya que tenemos el invitado ahí para pasar a la entrevista, un minuto para dar una información nueva que ha surgido respecto al caso de Villa Altagracia. Ustedes saben que ya el viernes en la audiencia en medida de coerción se produjo una decisión de darle coerción de 1 año a los 6 imputados y queda todavía la pregunta qué va a pasar con el coronel. Pero se filtraron a través de la periodista Edith Febles en algunos medios de comunicación parte de los interrogatorios hechos a estos 6 imputados. Y hay algunas informaciones interesantes, pero la más importante, Valentín, mira, este tema es interesante, sobre todo para ti, porque eres abogado, pero hay algunas cosas que no concuerdan entre las versiones de los 6 imputados. Hay 4 de ellos que están diciendo que había un carro Sonata blanco que pasó antes del Kia de los Pastores y que este Sonata le entró a disparos a la patrulla de la policía, que ellos respondieron a esos disparos, que el Sonata se fue por una marginal y que cuando ellos respondieron, como el Kia venía atrás, se le pegó al Kia los disparos. Esa es una versión de 4 de los imputados. Sin embargo, los otros 2 imputados, casualmente los racis, dijeron una versión distinta y dijeron que aunque hubo un Sonata, ellos no recibieron disparos. La patrulla nunca recibió disparos de ningún vehículo. Ellos simplemente vieron el Kia no se detuvo y ellos instintivamente arrancaron a disparar. Es decir, los interrogatorios de los 6 imputados tienen 2 versiones completamente distintas. 4 hablan de disparos del Sonata y 2 dicen que no hubo disparos a la patrulla. Y podemos hacer algo con respecto a eso, Leila. Debemos felicitar al Ministerio Público de la República Dominicana por filtrar todo lo que pasa por ahí. Ya no hay necesidad de violentar flagrantemente el artículo 290 del Código Procesal Penal por parte de los actores del proceso extra Ministerio Público, porque desde el Ministerio Público se filtra todo. Ahí debe haber una cañería así. Los hoyos, los filtros por donde salen las cosas, los leaks, deben ser gigantescos. Hay que felicitar a esta persona y la gente creerá que eso no tiene una afectación de las garantías penales sustantivas de la persona humana, de la persona imputada de los procesos, pero sí lo tiene. Y eso es
aberrante y está sindicado en la ley orgánica del Ministerio Público, en el artículo 290 del Código Procesal Penal, como una falta grave, gravísima, pero todavía seguimos haciendo fiestas. Mira, la supuesta independencia del Ministerio Público, y quiero insistir en el término, y quiero insistir en lo que estoy diciendo desde hace mucho tiempo, es un dolor de cabeza. Y si no lo es todavía, lo será. Y va a ser un dolor de cabeza intenso. Sí, intenso. Yo creo que como migraña, ¿qué se llama? Sí, yo creo que es migraña recurrente. Más que migraña. ¿Tú conoces? Eso es una migraña recurrente y permanente. Así lo será. Y en cuanto a la independencia, don Miguel, ya me compraron la tesis, gracias a Dios, que yo tengo hace días montada, de que el PRM es el que menos debe publicitar la independencia del Ministerio Público, ni como gobierno o como partido. Porque se supone que es independiente. No, porque primero por eso, porque si es independiente usted no tiene que publicitarlo, que se publiciten ellos, con acciones, como usted dijo. Y segundo, porque el PRM no ha invertido un solo centavo en la formación de un ministerio público. Y el PLD invirtió 92 cheques para Jerry Berenice, 68 para Wilson Camacho y para todos los miembros del Ministerio Público, exceptuando doña Miriam Germán. Es decir, que usted no puede arrogarse para sí lo que económicamente y en términos de oportunidades ha ofertado un partido diferente al suyo, en gobiernos diferentes al suyo. Y ya me compraron la tesis. Vamos a hacer entonces la pausa, que ya tenemos al invitado ahí en la cabina, lo tenemos hoy, así que vamos a hacer un invitado de verdad, por fin. Y volvemos con él, y como él está en cabina, Valentín, yo creo que sería ideal que tú lo presentes, ¿verdad? ¿Te parece? Ay Dios, qué honor. Gracias. ¿Te parece? Sí, pero con 1000 amores y 20 más. Bueno, pues Gabriel, vámonos. Pero ojalá no sea de Boca Chica.